Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Aquí en Zoom, en YouTube, ya conectados, hicimos la conexión recién. Bueno, y llegamos al último jueves de octubre. En realidad estamos transitando nuestro tercer módulo propuesto sobre la lógica binaria, la deconstrucción, sus interrogaciones, sus consecuencias, sus movimientos, y nos apoyamos en los decires de los invitados anteriores y se nos viene el cuarto invitado. Nuestro invitado generoso, que ya aceptó la invitación, ahora lo vamos a presentar, aceptó la invitación ya desde el año pasado cuando lo teníamos en mente, lo estábamos cocinando para hacer presencial. Les quiero contar y les queremos contar, antes de dar marcha a nuestro jueves, a este jueves, que cuando termine todo nuestro debate y lo que tenga por decirnos, Leonardo Leibson, de él se trata, no se vayan rápidamente de aquí, de Zoom, y los que están en YouTube, porque nos vamos a tomar unos momentitos, 3 o 4 minutitos como mucho, para contarles las dos últimas reuniones. Estamos ahí llegando ya a los finales del curso, todavía nos quedan por recorrer esta más las 2 de noviembre, entonces les queremos contar e invitar la forma que van a tomar esas dos últimas reuniones de noviembre. Así que nos quedamos un ratito para que les contemos. Pero vamos a nuestro jueves de celebración, y damos inicio, ¿no?, a este encuentro que anuncia además, como les decía, el final de este tercer módulo. Y tenemos para transitarlo un invitado que yo les contaba ya la vez pasada cuando presentábamos esta actividad, que eligió un título para su charla, nos propuso un título, sí que verdaderamente sugestivo, ¿no? Y es, hablará sobre preciado, nos dirá algo de preciado. Bueno, el título que eligió ni más ni menos que es ¿hay algo sobrepreciado en la sexuación? Se pregunta y nos plantea como pregunta. Sobre la sexuación estará en el centro del asunto, la sexualidad, y nuestro invitado, que es Leonardo Leibson, bueno, que se las ingenie como pueda con el tema. Además, es de importancia y agradecemos aquí, bueno, de mi parte y la comisión organizadora del ciclo, su generosidad, tanto para acompañarlos en el curso, en este ciclo, en este movimiento, también porque desde el lugar hospitalario, desde donde organizamos, donde lanzamos esta interrogación, en realidad él también nos acompaña ahí, es un referente, si vale la expresión, bien apreciado. Es valioso para nosotras, para nosotros, en el recorrido, en el acompañamiento, porque bueno, una de sus funciones también es como supervisor en distintos hospitales, y nos acompaña desde hace tiempo, y dentro del equipo a residentes, concurrentes y a gente de planta, así que bueno, por eso hablaba de su generosidad. Leonardo Leibson, psicoanalista, docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, investigador allí también, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, director del Hostal, director médico de esa casa de medio camino, y autor de varios libros, el último, Los cuerpos freudianos y sus estados gozantes, del 2020. También La máquina imperfecta, ensayo sobre el cuerpo en psicoanálisis, que es del 2018, La perfecta desnudez, conversaciones desde Alejandra Pizarnik, también del 2018, entre otros. Bueno, gracias Leonardo por acompañarnos y por bueno, brindarnos tu palabra, te escuchamos con atención y bueno, arreglátelas, ingeniátelas con preciado, sobrepreciado, despreciado, como puedas. Sí, yo me metí solito en esto. Nadie me obligó. En fin, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la organización, por armar semejante movida y espacio en estos tiempos doblemente difíciles, porque me parece que es meterse con una cuestión y con toda una temática tan difícil como necesaria, como dice el título del seminario. Eh, y bueno, y encima pandemia, ¿no? O sea, como si faltara poco, pandemia. Así que realmente me parece muy valiente de parte de ustedes y muy valorable que estén bancando esto. A ver, yo no es que vaya a hablar sobre Preciado, ¿no? Sobre espacio Preciado con mayúscula, porque no es exactamente eso ni lo que me interesa más, ni lo que podría ser, tampoco porque habría que ser un especialista en Preciado, cosa que yo he visto mucho de ser. Lo he leído, lo leo, le leo, con, y lo que quisiera es contar algunas cosas que seguramente están tocadas por eso que leo en Preciado y las reacciones que me ha provocado, ¿no? Porque sobre todo lo que yo me parece interesante en Preciado, tanto en sus escritos como en algún reportaje que he podido escuchar, que está y circulan en internet, hay varios reportajes que le han hecho, en distintos tonos, ¿no? Y eh, es algo más del orden del estilo, no solo de lo que él dice como argumentación o como contenido, sino de, quiero decirlo de una manera que no se entienda, a ver, bueno, hay que hablar, ¿no? Del personaje que él ha armado. ¿Mm? Porque en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Creo que hay toda una puesta en escena que a mí me parece interesante. Y desde eso es lo que quiero hablar. Y que tiene que ver, me gustaría a modo de epígrafe leer dos cosas. Uno no es de Preciado, es de Virginie Despentes, no sé cómo se pronuncia, Virginia Despentes, en su librito o libro, porque es un libro chiquito de tamaño, pero muy jugoso, que es Teoría King Kong, que es un libro que me gustó muchísimo, ¿no? Y ella además describe el prólogo a Preciado en Departamento en Urano, ¿no? Un prólogo realmente con mucho amor, con mucho afecto, un muy lindo prólogo. Y ella empieza este libro que se llama Teoría King Kong de este modo. Escribo desde la frialdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal foliadas, las infoliables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginia Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Me pareció muy interesante. Yo leí eso y compré el libro. ¿Mm? Porque dije, alguien que habla desde ese lugar me interesa. ¿Mm? Que ese lugar donde no pide disculpas ni viene a quejarse. ¿Mm? Las dos cosas me parecieron importantes. ¿Mm? Y que escribe bueno, para todas y todos los que no están en los que no salen en la propaganda, ¿no? Y después el libro tiene mucho de ese tono y de poder hablar de lo que es no solo políticamente incorrecto, sino académicamente incorrecto. Pues me parece que acá hay un problema que abarca eso que llamamos la academia. Y entonces el segundo epígrafe es uno de Thomas Bernhard, un escritor austríaco, a pesar suyo, eh, que ya falleció hace unos pocos años. Y Thomas Bernhard dice, cuando el saber está muerto, lo llaman academia. Eh, lo cita, ese sí, lo cita Preciado, ¿no?
Em, la academia, no me refiero a la universidad, ¿no? La academia este, puede estar en cualquier parte. El discurso universitario, como Lacan lo llamó, no necesita estar restringido a las paredes ni a las aulas de la universidad. Es más, hay muchas veces en la universidad donde menos discurso académico hay. A veces lo logramos, ¿eh? Este, y a veces el discurso académico triunfa en otros lugares, ¿no? Y por supuesto, voy a tratar de hablar algo de lo que le pasa al psicoanálisis, ¿no? Por eso no voy a hablar de Preciado, porque yo no sabría hacerlo, pero sí de, bueno, dónde eso por ahí le pega a mí, o por lo menos me pega a mí como psicoanalista. Eh, el encontronazo, voy a leer algunas cosas y otras las voy a comentar. El encontronazo con el feminismo reaviva en el psicoanálisis la pregunta por lo que entendemos o por lo que el psicoanálisis podría entender, o mejor aún, responder a una pregunta que hasta no hace mucho era casi obvia acerca de las diferencias entre los sexos. Digo encontronazo con el feminismo, porque me parece que tiene ese carácter. No es simplemente un cruce, nos encontramos y nos pusimos a charlar, nos acercamos. No, no, fue un choque, es un choque. De hecho, hay una tensión, hay una agresión en el buen sentido del término también. Hay un cuestionamiento, ¿no? Por momentos muy, muy, muy enardecido. Y hay reacciones del lado de los psicoanalistas, ¿no? Que demuestran, entre otras cosas, que no existe el todos los psicoanalistas, ¿no? Este, no hay ninguna unanimidad al respecto, porque hay reacciones de las más diversas, ¿no? Pero en todo caso, aparece esa pregunta renovada, esa pregunta relanzada, ¿no? De algo que ya más o menos teníamos bastante armado y bastante claro, o no nos interesaba demasiado, no le dábamos mucho lugar. Sin embargo, algo vuelve a aparecer, ¿no? Digo entonces, diferencia que hasta no hace mucho parecía obvia, por más que la mujer o las mujeres o lo femenino tuvieran desde la noche de los tiempos esa marca de lo nocturnal, lo misterioso, casi iniciático. Por ejemplo, preguntas, ¿no? ¿Por qué en esos murales de la Casa de los Misterios en Pompeya, ¿m? Esos rituales, esos murales que Lacan comenta, no me acuerdo bien si en el Seminario de la Transferencia o en algún otro, que describen los rituales que tenían las recién casadas y que tenían que ver con cierta encuentro o conocimiento, puesta en conocimiento de algo de lo fálico. Eh, ¿Por qué esos rituales eran para las mujeres solamente? Pregunto, ¿no? ¿O por qué las mujeres estaban excluidas y siguen estando en muchos lugares de la vida espiritual en tantas religiones? Eh, ¿Por qué Lacan apela al mito para plantear que algo de la feminidad se aprende y se construye, al mismo tiempo que lo masculino estaría dado? Como si en Lacan aparece, más que en Freud todavía, esto de que, bueno, encontrarse, declararse varón fuera como más directo, más fácil, menos problemático que todo el laberíntico camino que lleva a tomar una posición femenina. Por supuesto que esto ya de entrada está planteando otro problema, ¿no? Y, y es uno de los nudos de lo que Preciado y otros, por supuesto, no es el solo, plantean. ¿Hay solo dos? ¿Mm? ¿El sexo tiene que ver solo con hombre y mujer, con masculino y femenino? ¿Mm? Ya tendríamos bastante problema con masculino y femenino, creo, si realmente lo problematizamos, o sea, si no lo damos por obvio, como para encima tener que agregar otros. Bueno, sabemos que de hecho hoy en día hay otros géneros, ¿sí? Hay, bueno, van proliferando y
Pero yo quisiera restringirme a eso, ¿no? A la pregunta que es freudiana, ¿no? Freud se pregunta, bueno, ¿qué es masculino femenino? ¿Qué es esa oposición? ¿Qué es lo que marca diferencia? Acá le insiste con esos sexos hay solamente dos. El asunto es cuáles son esos dos o cómo lo ubicamos esos dos. Me parece que no es tanto el problema de si hay 2, 3, 4 o 25, sino ya con esos dos, y yo de entrada plantearía esto. Me parece que podemos hablar de masculino, femenino, macho, hembra, hombre, mujer, pero Lacan encuentra en algunos lugares, en varios lugares, que habla de un sexo y el otro. Y me parece que eso cambia un poco el punto de vista y la perspectiva. Incluso, por ejemplo, en el seminario 19, UPIR, dice, cuando se trata de sexo, se trata del otro sexo, incluso cuando se prefiera el mismo. Cuando se trata de sexo, se trata del otro sexo, incluso cuando se prefiera el mismo. Ya vemos que ahí entonces hay al menos dos modos de pensar o de plantear el alcance del término sexo, sexuación. Entonces, esta pregunta de la diferencia de entre un sexo y el otro podría responderse con cierta simpleza, apelando a la obvia diferencia anatómica. No siempre tan obvia, lo sabemos, están los casos de intersex, están los casos, bueno, distintos, sobre todo del intersex, ¿no? Que hacen que eso ya no sea obvio, pero digamos que en todo caso no son minoritarios, lo cual no les resta importancia, pero no es lo más habitual. Esa obvia diferencia anatómica y también a las varias diferencias que se listan desde que las apariencias hasta las capacidades de cada cuerpo, particularmente la capacidad de engendrar. Eh, pero también otras diferencias, ¿no? Cosas como la resistencia física, el coraje, el arrojo, la capacidad de quitar la vida. Entonces me preguntaba por qué los soldados desde la noche de los tiempos han sido esencialmente hombres. Ha habido casos de mujeres guerreras, por supuesto, y que han luchado en batallas, pero los soldados han sido esencialmente varones. Por otro lado, lo misterioso de la mujer, ligado a la oquedad y a la oscuridad de sus genitales, genitales que no disponían de nombre propio hasta algo relativamente no reciente, pero cercano en el tiempo, el siglo XV, XVI. Recién ahí los genitales femeninos empiezan a tener nombres específicos. Hasta ese momento se los consideraba como genitales masculinos vueltos hacia adentro del cuerpo. Y tenían esos nombres. Porque la simpleza de la distinción entre masculino y femenino residía en una fuerte referencia a lo natural. Y lo natural, hasta el siglo XIX, por lo menos, o hasta la presencia del psicoanálisis, lo natural, curiosamente, era así, porque Dios así lo quiso. Así lo hizo y así lo quiso. Por ello, se ligaba indisolublemente con la idea de una complementación, en potencia o en acto, entre ambas caras de ese andrógino perdido aristofánico. Si había masculino y femenino, era o es, porque hay o debería haber una complementación entre ambos, un encaje que debería ser perfecto, o lo más perfecto posible, todo lo que el amor permite dentro de este mundo de imperfecciones. O sería, más aún, el preanuncio de la posible unión definitiva y perfecta con la divinidad, con el orden cósmico, para decirlo en términos de Schreber, con lo universal, con lo que tiene una sola versión. Al final de los tiempos, esos dos sí, finalmente serían uno y para siempre, hasta que la muerte los separe y después de la muerte ya inseparables. Por supuesto que habría que investigar y rastrear con más detalle todo esto, pero no parece haber surgido un cuestionamiento serio de esta concepción de lo sexual, de la sexuación, hasta la aparición del psicoanálisis. Porque fue Freud el que tuvo la maligna idea
de que algo de la posición sexuada, de la elección de sexo y de objeto, no era algo tan predestinadamente natural, ni mucho menos divino. Porque la pulsión, dice Freud, no tiene de entrada un objeto predeterminado. De ahí podríamos decir que si bien Freud anunció o pronunció esta frase que tan discutida actualmente de que la anatomía es el destino, tal vez la anatomía, habría que ver qué quiere decir el término destino, ahí después por ahí vuelvo sobre el punto, que la anatomía puede ser el destino, pero la pulsión no es el destino. La pulsión no tiene un destino predeterminado. Esa idea freudiana, que no es solo una idea, es también un hallazgo clínico. Yo creo que Freud pudo justamente escuchar la, la variabilidad de lo sexual eh, y, y- y reformular la sexualidad y la sexuación de raíz, le lleva a plantear esto que es realmente revolucionario. No hay objeto predeterminado para la pulsión. El objeto el objeto se encuentra perdiéndolo. El objeto se encuentra perdiéndolo y después hay que volver a encontrar que ese objeto, no, ese ya no se lo puede encontrar más. A lo sumo se podrá encontrar algo que se le parezca. Lo más parecido posible, lo más cercano posible. Y además, ese objeto será estrictamente singular. Cada cual va a encontrar el objeto a su modo. Cada cual va a tener su propia historia con el objeto. Entonces, hay una zona de lo humano, esa que Freud nombró como inconsciente, donde la diferencia varón-mujer no se registra como tal. Tanto como no se puede registrar en términos de representaciones la diferencia entre la vida y la muerte, o más precisamente, la imposibilidad de la experiencia de la muerte, así como no hay posibilidad de experimentar lo que en el otro se pierde, en eso que se da en llamar la pequeña muerte, la experiencia del orgasmo. Es con el psicoanálisis, pues, que puede comenzar a considerarse con otro orden de argumentación, que es un orden de argumentación clínico. Ya no es un orden de argumentación ni teológico, ni tampoco naturalista, digamos, o científicamente naturalista. Tampoco es un lugar moral, tampoco es un lugar jurídico. Tampoco es ese lugar jurídico de lo que el deber le marcaría a lo sexual, ¿no? De cómo la sexualidad quedaría determinada por algo del orden del deber. La cuestión, entonces, se puede considerar la cuestión de una elección de objeto que no coincidiera con la supuesta predestinación anatómica. Y acá yo diría, es cierto que Freud dice la anatomía es el destino, es cierto que Freud considera, porque me parece que sería, no sé, difícil no considerarlo, la diferencia anatómica de los sexos. Pero para Freud, claramente, aun con todos sus prejuicios, entendamos que Freud era un señor criado en la Viena del siglo, de fines del siglo XIX y principio del siglo XX, que es una Viena, un lugar y un momento muy especial, donde por un lado está toda la presión, ¿no? Y todo el peso del imperio austrohúngaro y sus morales y sus leyes y sus rígidas normas de conducta, etcétera, pero al mismo tiempo es una época donde todo salta por el aire. Es una época donde todo se pone en cuestión. Es una época donde coexisten movimientos, tanto en la ciencia como en el arte, en las ciencias, en diversas ciencias, como en el arte y en la política y y en lo social, donde realmente se pone el cuestionamiento que hay de las formas concebidas y llevadas hasta ese momento es, creo que pocas veces visto en la historia de la humanidad. El surgimiento de novedades y de experimentos y de nuevas maneras de considerar a, a lo humano en todas sus dimensiones es realmente un momento insólito en ese sentido.
si hacemos una lista de las cosas que pasaron en música, en pintura, en arquitectura, en literatura, en ciencias sociales, los movimientos políticos de la época, etc. Es realmente impresionante. Y en medio de todo eso además nace el psicoanálisis. Eh, entonces surge, digo, este modo de tratar de pensar de otra manera. ¿Qué pasa con la sexualidad, con la sexuación, con la elección de objeto? Entendiendo además que hay un orden de satisfacción que para Freud es asexual. Quiero decir, es previo a la cuestión de si es en el varón o en la mujer. Que hay algo del orden de la sexualidad que busca su satisfacción y los modos en que esa sexualidad va a encontrarse con la satisfacción, siempre parcial, siempre sustitutiva, siempre con una diferencia entre lo que se busca y lo que se encuentra. Esa, ese modo de pensar la sexualidad, que insisto, es realmente inédito en la cultura humana. A nadie se le había ocurrido semejante cosa, o por lo menos no le había dado esa forma, y nadie había pensado, menos todavía, todas esas cosas partiendo ¿de dónde? Del sufrimiento, partiendo del síntoma, partiendo de darle un lugar a lo sintomático, de los modos de sufrimiento, de padecimiento del sujeto. A nadie se le había ocurrido de esa manera articular la sexualidad con el sufrimiento, sí. A nadie se le había ocurrido pensar que ahí donde hay sufrimiento puede haber también satisfacción. Que ahí donde hay un padecer, un dolor, un penar, una falla de algún orden, hay también una satisfacción. Y eso para Freud es antes de la sexuación, o sea, eso es asexuado en ese sentido. Es, no depende de si le pasa a los varones o a las mujeres, pasa. Freud además fue realmente un anticipado a la época o un avanzado en el sentido de que, por ejemplo, como destacaba alguien el otro día, Luis Horstein, en una mesa que tuve ocasión de participar, cómo Freud, en su texto sobre las neurosis de angustia de 1895, o sea, un texto de hace 125 años, se dedica y le da una importancia fundamental al orgasmo femenino. En la Viena de 1895. Y, y, y ubica ese tema de la satisfacción de la mujer, o sea, del orgasmo femenino, le da un lugar decisivo, por lo menos en relación a ciertos modos de la economía libidinal de las mujeres. Eh, entonces, porque a partir de ahí, además, Freud va a preguntarse, no qué es el hombre y qué es la mujer, sino cómo se hacen, cómo alguien se hace hombre o mujer. O sea, justamente que hay algo previo a la sexuación, que no se nace con un sexo, que no se nace siendo varón o mujer. Que por lo tanto, esa anatomía que supuestamente sería el destino, no está marcando ninguna cosa predeterminada. Que esa anatomía, sobre esa anatomía, algo debe construirse. Que así como Freud piensa de varias maneras, que el cuerpo, aunque no lo diga estrictamente en estas palabras, pero que el cuerpo, el sujeto no lo tiene de entrada, que el cuerpo es algo que debe construirse, que el cuerpo se construye, sí, desde el momento mismo en que se nace, pero se construye, no viene dado. Nacemos con un organismo, nacemos con una serie de órganos, circuitos y mecanismos, por supuesto, pero eso es, sobre eso, sobre esa base, el cuerpo se va a construir para cada cual a su manera. No hay dos cuerpos iguales.
como dice Jean-Luc Nancy, no hay dos cuerpos iguales, no hay un cuerpo modelo. ¿Por qué? Porque todo cuerpo se construye según la historia singular de cada cuerpo. Y según lo que le vaya pasando, y según aquello con lo que se encuentre, y según cómo lo miren, y cómo lo hablen, y cómo lo toquen, y cómo lo deseen, y dónde lo pongan, y dónde no lo pongan. Se construye en función de qué? De que hay otros. No hay cuerpo sin otros. No hay cuerpos aislados. El cuerpo es en relación a otros. El cuerpo es a partir de otros. El cuerpo es contra otros. Porque es en ese roce, en ese toque, pero también en ese choque, que el cuerpo se construye y se construye siempre. Se construye quiere decir que el cuerpo se hace y se deshace, que el cuerpo se arma y se desarma. Y eso no le pasa solo a los niñitos pequeños que se encuentran con su imagen en el espejo. A partir de ahí nos pasa toda la vida. Entonces el cuerpo se pierde, el cuerpo se recupera, el cuerpo se desarma, el cuerpo se reconstruye. Y entre esas cosas que le pasan al cuerpo, está también esto de si ese cuerpo se hace o se dice varón o mujer. Y prefiero plantearlo así, si ese cuerpo se dice, se declara, o sea, no el cuerpo, porque los cuerpos como tales no hablan, sino el sujeto que está ahí bancándose al cuerpo y siendo bancado por el cuerpo, si eso que llamamos sujeto, sujeto de la palabra, sujeto de la cultura, sujeto del inconsciente, ese sujeto en algún momento se dice, soy varón, soy mujer. Por ejemplo, en eso de la segregación urinaria, como dice Lacan, ¿no? O sea, cuando uno está en un bar, es simpático el ejemplo, un poquito asqueroso, pero es simpático. Eso de que hay lugares donde no podemos mandar a otro por nosotros. Tenemos que ir nosotros sí o sí. Ninguna mujer podría mandar a parir a otra mujer, ¿no? A parir su hijo. No podemos mandar a otro a que se opere por nosotros. Tampoco podemos mandar a otro que vaya al baño por nosotros. Entonces, cuando vamos al baño en un lugar público, hay dos puertas. Ahora ya no es tan así. Por ahí hay lugares donde el baño es unisex o donde no importa mucho en qué puerta se entre. Pero había una época en que, y hay muchos lugares todavía donde sí importa, ¿no? Hay una H y una M, y uno se puede preguntar si eso es hombres, mujeres o hembras y machos, ¿sí? Por ejemplo, el castellano. Hay figuritas, hay dibujitos, a veces muy equívocos, a veces raros, uno tiene que acercarse y está oscuro y no se ve, y entonces, ¿qué puerta abro? ¿No? O esperar a ver quién entra en cada una, pero hoy en día tampoco, eso es garantía de absolutamente de nada. Bueno, pero en algún lado hay que entrar. ¿Sí? Y siempre va a ser la puerta equivocada y siempre va a ser la puerta correcta. Quiero decir, no importa en definitiva cuál puerta es, sino que en alguna puerta hay que entrar. Lo que uno no puede hacer es quedarse afuera porque se hace encima, literalmente, por razones prácticas, pero además porque no se puede no elegir. No se puede no elegir. Eso hay algo que nos lleva. En ese punto podríamos decir, forzando el símil, que la anatomía es el destino. La anatomía no es la biología. Para Freud, claramente, la anatomía no es la biología, desde sus primeros trabajos. Creo que ahí hay un equívoco, un malentendido. La anatomía para Freud es lo somático, pero lo somático no es lo anatómico. Lo somático es lo anatómico ya alterado por la cultura, para decirlo en términos de Freud. Eso somático ya está alterado por la cultura desde el vamos. Tan es así que cuando la tensión sexual somática, la pura carga, la pura excitación sexual no se puede descargar a través de sus procesamientos por las representaciones psíquicas, no se descarga bajo la forma de un frenesí sexual maravilloso, sino que se descarga bajo la forma de la angustia. O sea, que esa supuesta instintualidad somática está alterada y perdida desde el inicio. Y que ese otro gran presupuesto freudiano
también valiente, genial, que es que los niños no son ajenos a la sexualidad, que el cuerpo infantil es un cuerpo tomado por la sexualidad, es incluso peor, tomado como objeto erótico, y que eso que suena espantoso es lo mejor que le puede pasar al niño, porque si no es tomado como objeto erótico, y no hablo de abusos, estoy hablando de ser tomado y considerado como un objeto erótico, eh, si ese niño no entra en algún tipo de escena amorosa erótica, amorosa liminal, ese niño se muere. El descubrimiento de Spitz y compañía es que esos niños, eso que llamamos el hospitalismo, que si ese niño no es tomado en las redes del deseo de un otro o de otros, se muere. Entonces, es Freud el que cuestiona esta cuestión de eso es así, eso es natural porque Dios así lo quiso. Ni eso es así, ni hay tal naturalidad de la sexuación, ni de la sexualidad, ni mucho menos habría un Dios que se esté ocupando de semejantes cosas. Eh, entonces, de cómo hombre y mujer se hacen, o sea, cómo el proceso y mecanismo que llevan de un no cuerpo a un cuerpo no sexual y de eso a un cuerpo subjetivamente sexual. Y digo subjetivamente porque, reitero, se trata de un acto de palabra, de la declaración de sexo, tal como dice Lacan, de una afirmación acerca de lo que soy, entre comillas, pero no solo cómo eso se efectúa y los accidentes que podría tener ese proceso, sino, en un segundo término, de qué es lo que hace que alguien se ubique de un lado o del otro, suponiendo que se trate solo de dos lados, de las posiciones sexuales. Eh, la pregunta por la diferencia sexuada, segundo tema, parte de hechos clínicos, y de las especulaciones acerca de esos hechos clínicos que Freud inaugura y los demás proseguimos. Hechos clínicos como, por ejemplo, la existencia de la homosexualidad cuando no se la considera ni una enfermedad fruto de una degeneración, ni un error de la naturaleza, ni una desviación del espíritu producto de la captación demoníaca, ni un problema genético, ni un problema de neurotransmisores o de ningún tipo de equivocación. Eh, Pregunta que se confirma, pregunta clínica, digo, que se confirma y ensancha cuando se descubre que en los sueños, las fantasías, los lapsus y la psicopatología de la vida cotidiana y la psicopatología del amor cotidiano, aparecen esos mismos errores, desvíos, tropiezos, incertidumbres, inquietudes, angustiantes o no, que esas cosas que interpelan más o menos a aquellos en quienes se producen. Por ejemplo, esa mujer que sueña que está con otra mujer en una situación amorosa y que es la otra la que tiene un órgano viril para su sorpresa, porque ella supone en el sueño que es ella la que debería tenerlo. O aquel varón que sueña que está con una mujer soñada, valga la redundancia, y que en esa relación también así muy apasionada, muy fogosa con esa mujer, descubre, no sin cierta satisfacción, no sin placer, que es ella la que lo está penetrando. O ese varón que se refiere a su pareja en un género gramatical masculino, o esa mujer que habla de que mi pareja es buenísima, está diciendo que su pareja es un señor hecho y derecho. Pero también esa pregunta que Lacan ubica como una pregunta de la histeria acerca de dónde está esa verdadera mujer, dónde está esa que amenaza tan atractivamente. O incluso
lo que ocurre cuando el paso del tiempo amenaza, y otra vez la amenaza, con evaporar la posibilidad de acceder a la maternidad. Cuando, como se dice, aparece esto, el reloj biológico entra a correr. O también de que la maternidad se vuelva extrañamente y tecnológicamente compleja. O incluso, para algunos, tecnológicamente más simple, porque evita el paso de tener que conseguir a alguien con quien hacerse madre. Pero también para el varón, y mucho más allá muchas veces de su elección de objeto, cuando el varón se lamenta de la pérdida de su potencia sexual, o cuando teme que su capacidad de embarazar a una o a su mujer podría estar impedida, o de las vicisitudes de la toma de posición en sujetos que llamamos psicóticos, estructura donde se muestra con una riqueza notable la infinita gama de esas vicisitudes, desde el técnico y reiterado empuje a la mujer, pero también las afirmaciones acerca de no sé cuál es mi sexo, ¿no? Me ha tocado encontrarme con más de un paciente psicótico en general que dicen, yo no sé qué sexo tengo, ¿no? Pero tampoco como algo demasiado preocupante. Podría ser varón, podría ser mujer, ¿no? A veces soy varón y a veces soy mujer, o soy un varón que tiene una mujer adentro, ¿no? Lo cual no implica una posición, no es un discurso trans, es otra cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso de albergar ambos sexos en el mismo cuerpo? ¿Sí? Bien, entonces podemos pensar, quiero llegar hacia otra cosa. Eh, los hechos de la clínica se complican más aún cuando no solo se trata de una elección de objeto, que no se correspondería con lo que la naturaleza estaría dictando, sino con una elección de cuerpo propio, si podemos expresarnos así, que también figura como divergente del que la naturaleza, la cultura, o no sabemos bien qué le han dado. Ahí, por supuesto, nos encontramos con esto que se da en llamar travestismo, transexualismo, bisexualismo, asexuados, queer no binario y muchas otras categorías, dado que se multiplican sin cesar. Ahí ya no es solo que el objeto no se corresponde, sino que el cuerpo mismo con que la naturaleza, cuando digo la naturaleza lo pongo entre doble o triple comillas, ¿sí? Y la naturaleza en general tiene que ver con lo materno, con lo que la naturaleza ha dotado a ese sujeto, sujeta, y que eso estaría errado y por lo tanto debe ser modificado. Por supuesto, bueno, por supuesto no hay nada por supuesto acá. A mí me parece lamentable, y por suerte cada vez se escucha menos, los planteos acerca de que si eso pasa, hay psicosis, ¿no? Me parece de una pobreza intelectual y de una miseria intelectual realmente penosa. Penosa cuando no indignante. Porque a dos puntas es indignante. Primero, porque es creer que, bueno, si eso pasa, entonces alguien está loco, ¿no? Eso no podría pasar. Pero además es pensar que el psicótico, ¿sí? Es alguien que por sí es raro, ¿no? Que el psicótico tiene que ser alguien que hace cosas que se salen del sentido común. Es una visión novecentista de la psicosis, ¿no? Que sí, los psicóticos pueden decir cosas muy extrañas, muy bizarras, muy particulares, pero no es por eso, en todo caso, que son psicóticos, porque hay un montón de gente que dice cosas rarísimas y espantosas, además, y que no por eso tienen, o les atribuiríamos una estructura psicótica. Entonces, es una aberración, me parece, a dos puntas. Lo que me parece interesante es que toda esta discusión se dé entre analistas, por lo menos entre los analistas que aparecemos dispuestos a tomarla esta discusión, con todas las vicisitudes, pero partiendo, para mi gusto, por lo menos dentro del campo del psicoanálisis, de los hechos clínicos, ¿no? O sea, ¿qué son los hechos clínicos? Lacan dice, ¿qué es la clínica psicoanalítica? Lo que se dice en un psicoanálisis. Entonces,
el otro día me tocó supervisar a una gente que era, él, no me acuerdo si era el departamento o el área, o no me acuerdo qué, de diversidad sexual de un servicio de salud mental o de psicopatología. Y una de las preguntas que surgía, por suerte, dentro de los mismos participantes en la supervisión es: ¿por qué tenía que haber un área especial para diversidad sexual dentro de un servicio de psicopatología? ¿No? Que era como un servicio de neumonología, tiene un área para tuberculosis. Sí, bueno, está bien, eso puede tener cierta racionalidad, pero un servicio de salud mental, ¿por qué tendría que tener un grupo, un equipo de diversidad sexual en ese sentido, de que se atienden ahí entonces las personas con esa temática? Temática rápidamente lleva a problemática, problemática lleva a diagnóstico. ¿Eso es un diagnóstico? No. ¿Mm? A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque entonces lo que cada cual tiene para decir, eso es la clínica psicoanalítica. ¿Mm? Y si entre esas cosas que tiene para decir, puede decir cosas acerca de su posición sexuada, como suele ocurrir, ¿no? Los humanos tenemos la mala costumbre de ponernos a hablar de esas cosas, ya sea de las convicciones o certezas que tenemos, o más especialmente, y esa es la parte más interesante, de las dudas y las vacilaciones que podemos tener. Porque eh, las preguntas parten de esos hechos fácticos, o sea, de que hay hechos clínicos, hechos de palabras y de cuerpos, cuerpos que hacen hablar, y efectos subjetivos que entre esas palabras y esos cuerpos se producen o no se producen, y de las consecuencias que eso tiene. Mm, Y ahora, para entrar un poquito más en la cuestión sobrepreciada o sobrepreciada. Es interesante que el reverdecimiento así primaveral de esta pregunta, que puede tornarse en un tórrido verano o en un congelado invierno, no surge tanto de las propias huestes del psicoanálisis, sino de un movimiento que, solo para ser muy sucinto, denominamos feminismo. Y que hoy en día está clarísimo que no es el feminismo, sino que son los feminismos, ¿no? O así como, yo creo, tampoco existe el psicoanálisis, ¿no? Que implica esto, lo sabemos mejor ahora, muchas voces, muchas ideas y modos de acción diferentes. O sea, hoy en día asistimos a los debates dentro del feminismo, o entre el feminismo y los llamados posfeminismos. O sea, debates además también a veces muy enardecidos y hasta muy sangrientos, debates que vienen de hace muchos años. Y el feminismo, si me permiten, considero, es un movimiento fundamentalmente político, y que por eso supone una filosofía, un debate histórico, sociológico, jurídico y un andamiaje científico que otorguen validez, capacidad de despliegue y mecanismos de acción a ese movimiento. Movimiento, insisto, político, o sea, que no pretende ser una terapéutica ni una manera de tratamiento de síntomas singulares. Es un modo de ejercicio del poder y la reivindicación de derechos de uno o de muchos sectores de la sociedad en la que vivimos. Una lucha libertaria, con toda la ambigüedad y complejidad que ese término tiene. Un replanteo del orden social, jurídico, económico, que toca también al lugar que tiene en nuestra cultura y en nuestro sistema la ciencia, particularmente las ciencias médico-biológicas, de donde ese movimiento, porque es político, se entromete con todo derecho con las prácticas médicas y psicológicas, con todo derecho, porque es político y porque hay una política en el psicoanálisis, hay una política en la práctica médica, porque el psicoanálisis, si algo no es apolítico. El psicoanálisis es tan político como cualquier otra cosa en este mundo. Entonces, el feminismo como movimiento político se mete con la política del psicoanálisis. No se mete con el psicoanálisis, se mete con la política del psicoanálisis. Y es ahí donde me parece que podemos y tenemos que escuchar.
¿Por qué? Porque esas prácticas, tanto las prácticas médicas como las prácticas psi, y acá no solo las psicológicas, sino también las psiquiátricas, las psicoterapéuticas en sentido amplio, son lugares de ejercicio del poder, porque sabemos que hay una biopolítica, porque nuestro accionar, incluso como psicoanalistas, puede ser neutral y abstinente dentro de ciertos parámetros, pero no es ingenuo, ni es inocuo, ni es apolítico. Todo lo contrario, el psicoanálisis tiene una política que discute y se entromete, no podría ser de otro modo, con las formas de ejercicio del poder. Por eso el psicoanálisis también a veces se vuelve molesto, en los mejores casos. Cuando el psicoanálisis está vivo, se vuelve molesto. Cuando el saber está muerto, lo llaman academia. Cuando el psicoanálisis está vivo, lo llaman molestia. Claro, el psicoanálisis es a su manera, con sus recursos, que en general no son demasiado poderosos, a pesar de que son mucho más que exiguos, pero con sus métodos, con sus límites y con su ética. Pero no podemos desconocer la pregunta que surge y se nos lanza, a veces con suficiente violencia, desde este movimiento político. Porque desde ahí se le lanzan preguntas al psicoanálisis y a veces bajo la forma de acusaciones, muchas de ellas certeras, incisivas, precisas. Denuncias de prejuicios derivados de un escaso ejercicio del pensamiento crítico o de una excesiva confianza en la canonización recursiva, catequística de ciertos postulados teóricos, denuncia de modos de tratamiento de las cuestiones que hacen al género, a la elección sexuada, a la perspectiva desde donde se consideran estos problemas o si se los considera o no problemas. Denuncias que incluyen, por ejemplo, el hecho de que efectivamente hasta hace unos años, no muchos, un psicoanalista gay difícilmente dijera en público que era gay. Este, eso podía equivaler a o que se quedara con el consultorio vacío o que tuviera que dedicarse a atender, bueno, dentro de ciertos lugares muy restringidos. Hubo algunos muy valientes, como Antonio Quinet, un psicoanalista brasileño, que no solo salieron del closet públicamente, sino que fundamentaron la posibilidad de que ser gay y ser psicoanalista no eran cosas incompatibles de ninguna manera, lo cual puede resultar obvio, no lo es. Para mucha gente y en muchos momentos no lo es. Por suerte hoy en día eso está mucho más abierto. Un poquito sobrepreciado. Insisto, todo esto que acabo de decir, no lo hubiera podido decir, por lo menos no con esta contundencia, si la lectura de Preciado no me hubiera conmovido. Porque a mí me pasa algo raro con Preciado, con Beatriz Paul B. Preciado o Beatriz Preciado, bueno, las distintas formas en que él se va llamando. Ella. Eh, Su argumentación desde el punto de vista que podríamos decir científico es fácilmente refutable. O sea, es muy fácil de refutar si lo tomamos desde ese lugar. Porque tiene un estilo, sobre todo cuando habla a los psicoanalistas, cuando se dirige a los psicoanalistas, hecho de afirmaciones generalmente altisonantes y además sobre todo extremas, que en sus pataleos antisistema me recuerda a mí al menos, a si esos adolescentes que vociferan contra cualquier cosa que sus padres hagan o digan, a la vez que no pueden dejar de mirarlos, pero que al mismo tiempo están denunciando con mucha claridad muchas veces, por eso se vuelven tan molestos los adolescentes, están denunciando las fisuras, las contradicciones, las farsas de esos adultos o de esos que juegan a ser adultos y que no pueden reconocer sus propios dobleces. Por eso, propongo, no sobrepreciemos apreciado, pero tampoco me parece hay que despreciarlo o depreciarlo, porque sus argumentos, por más que puedan ser endebles, no impiden que la denuncia que él hace no es endeble. La denuncia es muy consistente, porque pone el dedo en la llaga y genera, por eso, esa mezcla de inquietud y rechazo que señala que algo se está diciendo ahí.
o que al menos algo se está tratando de mostrar. Tal vez Preciado muestra más de lo que dice. En ese sentido, es bastante claro que él mezcla categorías y argumentos hasta caer incluso en contradicciones que se le vuelven en contra, aunque a él no le preocupa mucho eso, pero que no dejan de tener la contundencia que a veces tiene un alarido de dolor o un alarido de furia. Dos ejemplos, y con esto vamos a terminar porque así podemos charlar un poco. Me gusta mucho cómo escribe, además. Y además tiene momentos donde la escritura es muy lograda. ¿Sí? Lograda no solo estéticamente, sino que tiene este, modos de decir las cosas muy, muy interesantes. Eh, por ejemplo, cómo empieza un apartamento en Urano. Dice, con los años he aprendido a considerar los sueños. Váyase a saber si por consuelo o por sabiduría, como parte integrante de la vida. Hay sueños que por su intensidad sensorial, unas veces por su realismo y otras precisamente por su falta de realismo, merecen pertenecer a una biografía con el mismo derecho que el más notorio de los hechos acaecidos durante eso, a lo que comúnmente se reduce, lo que se entiende por experiencias realmente vividas, es decir, las que acontecen durante la vigilia. Al fin y al cabo, la vida empieza y termina en la inconsciencia, de modo que las acciones que llevamos a cabo en plena conciencia no son sino islotes en un archipiélago de sueños. Eso es de un realismo freudiano impresionante, incandescente. A mí prefiero, si me permiten, pero bueno, es mi, tomar Apreciado como un poeta. Y tomar eso que Freud decía, el poeta nos lleva a la delantera. No debemos olvidar que el poeta nos lleva a la delantera. No debemos olvidar que el poeta siempre se nos adelanta en el camino y nos muestra no por dónde ir, porque eso no quiere decir que tengamos que ir por el mismo camino, porque no se trata de eso. Los analistas no tenemos por qué ser poetas ni hacernos los poetas, sino que en esa dirección hay algo que los poetas ven primero. Y en general a Freud le fue bien, y en general es una buena indicación eso de ir a ver qué hay por ahí. Eh, Preciado dice cosas así, me voy a quedar un rato en el cruce, porque es el único sitio que existe, lo sepan o no. No existe ninguna de las dos orillas, estamos todos en el cruce, y es desde el cruce donde les hablo, como el monstruo que ha aprendido el lenguaje de los hombres. Ya no necesito afirmar que soy un alma de hombre encerrado en un cuerpo femenino. No tengo alma, no tengo cuerpo, soy el cosmos. Tengo un apartamento en Urano. Los espero, aunque sea en sueños. Pero es interesante porque ¿no es acaso que el sujeto está siempre en un cruce entre, entre uno y otro? Digo, o pensando así, por ahí extremando un poco, ¿no dice Freud que somos todos trans? Quiero decir que todos tomamos un sexo a partir de que modificamos esa sexualidad primera o primaria, que tenemos que convertirnos en varón o mujer, que es por remoción de algo que algo del sexo o de la sexuación puede aparecer para cada cual. No es sin perder algo, no es sin dejar algo en el camino. ¿Sí? Freud argumenta eso con teorías a veces medio delirantes, como la teoría de la bisexualidad originaria, que es una teoría hoy en día totalmente inaceptable, porque no hay tal bisexualidad embriológica, ¿no? Los embriones tienen su sexo biológico marcado desde el momento mismo de la concepción. Sin embargo, las teorías embriológicas, eso Freud no lo podía saber, pero las teorías de la bisexualidad, donde hay algo que es como indefinido y después va hacia un lado o hacia el otro, bueno, hay esa idea que Freud tiene, que, si, que lo que no se puede es, bueno, mantener todo, no se puede ser todo, se puede ser o de un lado o del otro, sea cual sea un lado o el otro.
el sujeto está siempre en el cruce entre un significante y otro, no pudiendo decir qué es uno ni qué es el otro, sino ese entre. Exiliado para siempre de un ser que lo destine a una identidad indiscutible. Y yo creo que uno de los problemas es el uso y abuso del término identidad, que es una noción compleja, que no es una noción estrictamente psicoanalítica, es una noción psicológica, y que justamente el psicoanálisis lo que viene a denunciar, si se quiere, a proponer y a sostener, es que no hay identidad más que imaginaria, que puede haber identificaciones, las hay, que hay posiciones subjetivas, que hay posiciones que se hacen y se deshacen, pero que esas posiciones subjetivas no son idénticas, no hay tal identidad. Por eso la declaración de sexo es eso, es una declaración, como cuando se dice declaración de intención, o declaración de intereses. Me declaro hombre. Ahora, eso no quiere decir que yo sepa exactamente qué quiere decir ser hombre, ni que lo sepa hacer todo el tiempo, ni que no pueda tener mis dudas, mis vacilaciones, mis fantasías, mis sueños, mis lapsos, etc. Y eso para cada cual. Entonces no es solo el cruce, es que haya significantes que se encadenan o hacen enjambre, letras que marcan, trazos que generan puras diferencias. Bien, hasta acá, me parece. Por ahí, si tienen ganas, conversamos un poco. Bueno, sí, muchísimas gracias, Leonardo. Bueno, varias cosas, formulaste varias, pero vamos, yo voy comentando y preguntando algo y mientras mis compañeras van relevando las preguntas que aparecen en el chat, tanto aquí como también en YouTube, o las que quieran ir formulando. Mientras piensan las preguntas, ¿me puedo tomar medio minuto? Pero claro. Bueno, ok, gracias. Dado que el cuerpo y hablar de la segregación urinaria produce sus efectos. Vaya, ya. Aquí hay una, bueno, pero mientras tanto nosotras y nosotres, los que estamos por aquí, vamos anotando. Yo ya veo ahí en el chat bueno, ya hay comentarios. Justo iba a ser una en relación a esto último, ¿no? Pero voy a esperarlo, que traía Leonardo, en relación a este lugar de cruce, y cómo que ya lo hemos revisado en otras reuniones, lo que implica la identidad y el término identitario también, y lo que representa, lo que guarda relación con justamente lograr una identidad, bueno, puede conducir tal vez a hacer aún más complicado lo que ya trae sus dificultades en ese cruce, ¿no? Pero me parece que ahí lo que se introduce como identidad es una cuestión, bueno, vamos a esperarlo que se tome el minutito y mientras vamos haciendo relevamientos. Flor, vi que Florencia Pena, vas anotando allí las preguntas o los comentarios que hay, ¿no? Flor. Sí. Sí. Buenísimo. No sé si leyeron, Leonardo, ¿estás? Todavía no. No sé si leyeron lo que traía Leibson sobre Preciado, esta de sus últimas publicaciones, donde hay ahí toda su manifestación, además, porque una de las cosas que, en un reportaje que leí hace poco, que habla, es un reportaje de él, y entonces lo que él además declara, ¿no?, que le interesa fundamentalmente la dimensión política del proceso y además darlo a conocer a través de la escritura. La escritura y la palabra, ¿no? Pero la escritura fundamentalmente, incluso en sus declaraciones, es algo de relevancia, ¿no? Entonces,
en muchos de estos reportajes, él hace pie, hace referencia ahí, ¿no? Que en el cortocircuito que se va produciendo y este lugar de cruce, además toma un alcance como dimensión política, ¿no? Lo que le interesa es meterse con esas lógicas, digamos. Leonardo, ya que estás ahí, ya estás ahí. Sí, lo volví. Entonces, mientras van haciendo el relevamiento y ya te vamos a alcanzar esas preguntas o comentarios del chat, justamente estaba comentando esto mientras no estabas, y me quedaba pensando varias cosas, pero una de ellas en relación a, sí, el término complicado porque, bueno, también hace ahí lo suyo, que es el de identidad, ¿no? De lograr esas identidades. Y entonces vos traías que efectivamente hay, a partir de fantasías, sueños, donde ya en ese cruce para decidir en qué puerta entrar con esa escena que trajiste, digamos, del baño, de las puertas del baño, ya ahí puede haber cavilaciones, tropiezos, complicaciones, enredos, pero aún entrando y definiendo, decidiendo entrar a alguna de ellas, porque alguna hay que entrar, también continúan con dificultades, fantasía, es decir, que no es que entrando, logrando esa decisión, porque alguna hay que entrar, eso constituye, digamos, el único acto definitivo, en esos términos, o fundamentalmente, más que definitivo, fundamentalmente como alcance identitario, ¿no? Teniendo eso en cuenta, sí me preguntaba, por incluso el comentario de lo que te llegó como supervisión y lo que nosotros escuchábamos en distintos jueves de reunión, y es la necesidad, en todo caso, de consistir, de revisión de esas dos puertas, que ya esas dos puertas, hombre, mujer, ya traen, como vos decías, ya eso es re complejo. Sin embargo, en lo que se insiste, en lo que se trae también, incluso como vos decías, bueno, pero entonces tenemos esas dos puertas, hombre y mujer, y los otros, y los raros, y los diversos. Tenemos la única puerta, salud mental, y entonces la diversidad. Es decir, a lo que empuja, me parece, ¿no? Es bajo el punto de lo identitario, ¿no? Justamente a que esa diversidad quede nombrada, pero en el punto de alcanzar una identidad. Es un comentario que te hago y una pregunta, si se entiende la vía que estoy tratando de tomar en relación justamente a por qué en un servicio de salud mental tendría que haber, entonces, el servicio de salud mental y otro especialistas en diversidad, o por qué en un restaurante a elegir, que ya es toda una complicación, hay dos puertas y el cuestionamiento es que tenga que haber entonces tantas como sujetos van a cagar o a mear. Digamos, tienen que decidir qué hacer con su cuerpo y su relación imperfecta con el cuerpo, que ya con eso tenemos un montón. Pero digo, si el punto no lo complejiza ahí o no lo complica la cuestión de la identidad. Esa es mi pregunta y comentario, la dos. Sí. Yo creo que, a ver, tenemos que ver de qué nos ocupamos los psicoanalistas, porque los psicoanalistas no nos ocupamos de todo. Entonces, los psicoanalistas no podemos ocuparnos de cuántas puertas va a haber en los baños o cuántos baños va a haber en los restaurantes o en las estaciones de ferrocarril. No tenemos por qué hacerlo, ¿no? No es nuestra, estamos para otras cosas, no más importantes ni menos importantes. Nos ocupamos de lo que podemos por ahí saber un poquito. Entonces, me parece que justamente hay algunos cruces que son complicados. Por ejemplo, la noción de identidad. Ojo, hay algunos
y acá también, el plural se complica, porque que el psicoanálisis no toma en cuenta la noción de identidad no es correcto, porque hay algunas escuelas y líneas de psicoanálisis que sí toman en cuenta, es más, le dan un lugar central a la noción de identidad. Entonces, alguien pregunta ahí, una pregunta que me parece muy interesante. ¿Es posible hablar de un psicoanálisis de género, o como habla Deborah Tasker concretamente, de un psicoanálisis con perspectiva de género? Yo creo que el psicoanálisis, en ese sentido, es una práctica que puede tomar muchas formas, pero que no tiene especialidades. Entonces, porque es lo mismo que decir, se puede hablar de psicoanálisis, qué sé yo, moderno, se puede hablar de psicoanálisis parapsicótico sin un psicoanálisis que no es parapsicótico. Yo creo que no. Lo cual no implica que, por supuesto, eh, el tener en cuenta o no ciertas cosas, eh, por ejemplo, bueno, que es cierto que hay cosas que tienen que ver con la diferencia jurídica, social, económica, con diferencias y con injusticias y con problemas en ese sentido, ¿no? Pero el psicoanálisis creo que no puede ocuparse de eso, pero tampoco puede desconocer eso, quiero decir. Esa es mi impresión, ¿no? Entonces, la noción de identidad es una noción extremadamente equívoca y por algo Lacan la critica tanto. O sea, por algo la cuestión lleva a problemas, puede llevar a problemas muy serios, justamente porque se supone esa identidad por encima de la subjetividad. Entonces, y ahí nos quedamos rengos. ¿Sí? Por ejemplo, eh, por eso decía que de lo que se trata, me parece, es de, bueno, ¿qué tiene alguien para decir? ¿Y qué dice ese alguien de lo que le pasa? De eso nos podemos ocupar los psicoanalistas. ¿Sí? Ahora, si tiene un problema legal, ¿sí? Bueno, por ahí podemos, con todo derecho, yo lo hago, es decirle, mira, por ahí podés llamar a tal número y ahí te van a asesorar. ¿Sí? O te van a decir qué conviene hacer, ¿sí? O qué podés hacer con tales y cuales cosas. ¿Sí? Ya sea un asesoramiento jurídico, un asesoramiento médico. ¿Sí? Es como si nos pusiéramos a indicar que yo anticonceptivo. Los psicoanalistas no vamos a estar en contra de la anticoncepción, pero tampoco vamos a estar indicando, o del aborto, pero nos ponemos a recetar misoprostol. Yo porque no sé, ¿sí? Porque no estudié para eso. Porque hay gente que sabe hacerlo, hay gente que bueno, que se dedica a hacerlo y que lo sabe hacer. ¿Sí? Entonces, me parece que ese es o que si viene alguien con qué sé yo, el aborto, el derecho al aborto, sí, por supuesto, el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito, y ojalá que sea así lo antes posible. En eso me parece que es difícil, bueno, hay gente que no está de acuerdo, pero ahora, cuando alguien viene a hablar de lo que le pasa con su embarazo, si quiere o no quiere, si quiere seguir, si no quiere seguir, o si se hizo un aborto y lo que le pasó con eso es otra cosa. Y yo puedo, y de hecho lo he hecho, ¿no? Gente que, ¿y dónde voy? Bueno, mira, podés llamar a tal lugar, podés llamar a tal otro, fíjate. ¿Sí? Bueno, ¿y qué te pasa vos con eso? ¿Sí? Me parece que ahí hay, por eso digo, ¿de qué nos ocupamos los psicoanalistas? ¿Qué lugar sostenemos? ¿Sí? Entonces, si alguien viene a preguntarse si su identidad es tal o cual, bueno, eso puede ser una pregunta, pero siempre y cuando podamos tomarla en su equivocidad, ¿sí? En sus resonancias. ¿Sí? Eh, si no, me parece, por eso lo de la perspectiva de género, yo no termino de entender qué sería un psicoanálisis con perspectiva de género, con perspectiva de derechos, con perspectiva de lo que sea. Me parece que no hay eso, ¿no? Puede haber distintas escuelas, posiciones, modos de entender el psicoanálisis, sí, las hay de hecho, pero que el psicoanálisis tenga que tener una perspectiva, a mí no sé, no lo entiendo directamente.
hay algunas preguntas en el chat, no sé si ustedes leen las leo yo. Sí, Leonardo, si te parece, te acerco las preguntas que van haciendo en el chat. Dale, Jason dice, bueno, Leonardo, gracias. ¿Cuáles considerarías que son las consecuencias, si las hay, en la práctica clínica del psicoanálisis a partir de ese encontronazo entre las teorías de género y el psicoanálisis? No sé si querés que lea alguna otra o ir No, eso contestando. por ahí brevemente. Un poco lo que traté de decir tiene que ver con eso, ¿no? Porque creo que eh, mal que bien o bien que mal yo creo que los encontronazos del psicoanálisis le hacen bien. El día que el psicoanálisis diga, no, a mí no me hagan más preguntas, estamos muertos, ¿no? Cerremos y nos vamos. Pero así directamente. Porque si no, no podemos soportar que nos cuestionen o que nos hagan preguntas y creemos o pensamos. ¿Puede haber preguntas con mala leche? Sí, por supuesto que las hay. ¿Mm? Por muchas razones, desde las internas políticas en la universidad hasta muchas otras cuestiones que tienen que ver con prejuicios, bueno, con desconocimientos pero lo más interesante es que nos puede permitir a los psicoanalistas preguntarnos, bueno, a ver qué estamos haciendo. Yo creo que la pregunta fundamental del psicoanalista es esa, ¿qué estoy haciendo? ¿Mm? Hago esto, pero ¿qué estoy haciendo? ¿No? Yo sé lo que estoy haciendo, me doy cuenta de todo lo que estoy haciendo. ¿Mm? Con esa famosa y recitada frase de Lacan, el psicoanalista es al menos dos, aquel que sostiene el acto y aquel que de su acto da cuenta, qué sé yo. Bueno, ¿por qué no la usamos esa frase? Y porque dar cuenta del acto es preguntarse qué estoy haciendo. ¿Mm? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Implica qué por ahí, qué es lo que no estoy escuchando, qué es lo que no estoy considerando, o qué por ahí puedo ver de otras maneras. Parece que eso a mí me parece, es además es lo incómodo, pero es lo interesante de esta práctica. En ese sentido, esa es una cuestión, otras por ahí están por verse. ¿No? A mí también me gustaría saber si al feminismo le hace mella algo de lo que el psicoanálisis le dice. A mí me da la impresión de que no. En algunos casos sí, en otros no. ¿No? Pero como el feminismo es una cosa, es más complicado que los lacanismos, creo ya, a esta altura, y eso es mucho decir. No sé. A mí me Pero bueno, parece, no, que sí, decís bien, coincido en este aspecto. O sea, por un lado, el encontronazo que produce este movimiento, que justamente lo produce porque son movimientos, lo produce en cuanto feminismos, porque si no es ahí algo, en todo caso, que intenta mantener porque es un encontronazo contra el cuerpo del psicoanálisis, pensado, cuerpo del psicoanálisis como único cuerpo, no como hay psicoanálisis y hay, por supuesto, lecturas, posiciones, nociones, pero en relación, esto digo respecto del psicoanálisis y los feminismos, porque tampoco es un único cuerpo, digo, del psicoanálisis, pero en relación al movimiento mismo, también hay, de lo que escuchamos, incluso yo, ¿no? Sorprendida también, porque las distintas puntuaciones y lecturas que fueron a lo largo del curso nos permiten notar algo de esto que vos decís, digamos, posiciones que lo dejan sí, como un único lugar, y entonces sí decimos un único movimiento, y sin embargo, la lectura, la interrogación que hacen otros, también introduce que efectivamente hay movimientos, hay feminismos. Si se pretende que decante eso en un único lugar, estamos en que hablábamos en otras reuniones, ¿no? Estamos justamente como sí, en consolidar eso mismo de lo que se partió el cuestionamiento. El cuestionamiento partió por algo académico, como vos decís, situado en como lo dogmático, digamos, como lo que está vacío ahí como lo dogmático. Cuando queda con ese único movimiento o pensado como un único feminismo, ahí hay un problema, ahí vuelve como a consolidarse algo. Y sin embargo, digamos, lo que mantiene ahí la interrogación son los feminismos.
Y cuando lo escuchamos en las reuniones, para mí fue notorio y fue sorprendente también. Como el punto de vista y de Sí, interrogación. sí, además te digo, yo he aprendido un montón, o sea, ¿qué produce este encontronazo? Yo he aprendido un montón, y me sigo preguntando cosas, y he modificado cosas. Yo digo que yo soy un machirulo en difíciles días de reconstrucción, intentándolo, y no queda otra, porque bueno, venimos de ahí, ¿no? Somos hijos de una época y de un discurso. Pero qué sé yo, a mí toda la movida que hubo cuando fue la discusión de la ley del aborto, además de que bueno, me toca de cerca, pero hubo algo a mí conmovedor para mí en ese momento. Y no solo por la ley del aborto en tanto tal, sino por todo lo que eso generó, ¿no? Y con todo, con sus intensidades, con sus excesos, con sus defectos, con sus luchas internas, bueno, con todo. Pero me parece que ahí se genera algo. Así como en los años 70, el psicoanálisis se tuvo que enfrentar con la cuestión de si el psicoanálisis tenía algo que ver con la política o no. ¿Sí? Y tuvo bueno, y eso produjo rupturas y discusiones, y no solo rupturas y discusiones, y gente que no está más, y gente que se fue, y gente que la fueron, que se murió, que la desaparecieron. Bueno, pero eso fue también un momento muy intenso, y yo creo que tuvo después varias idas y vueltas, ¿no? Y que hoy vuelve. La cuestión, bueno, el psicoanálisis tiene que ver con lo social, el psicoanálisis tiene que ver con lo político, ¿no? O es algo, una especie de burbuja ajena a eso. La abstinencia y la neutralidad, ¿qué quieren decir? ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Mm? Bueno, me parece que todo esto nos ayuda a volver a preguntarnos sobre esas cosas. ¿Mm? Sí, Pero creo que hay otras preguntas o Sí, intervenciones. Silvina dice, Leonardo, primero un placer escucharte, gracias. Pensaba si no crees que estamos ante una época en la que lamentablemente hay una forclusión del psicoanálisis. ¿Y qué podríamos hacer al respecto los psicoanalistas? ¿Qué podríamos hacer? Creo que es divertido, como está dicho, me causa gracia. Sí, no sé si hay una formación del psicoanálisis. En la Argentina vivimos ahí sí, en una burbuja. En el mundo el psicoanálisis casi no existe. Hoy vi en Berlín levantan una estatua, una escultura, mejor dicho, con libros, en los lomos de los libros con autores, en homenaje a los libros quemados durante el nazismo. No está el nombre de Freud en esa pila. ¿Mm? Está Thomas Mann, está Goethe, hay un montón. No está Freud, está Marx, pero no está Freud, curiosamente. Este, yo creo que si cada vez me convenzo más que los principales resistidores y detractores del psicoanálisis somos los propios psicoanalistas. Y que el efecto colegio de curas que se genera en algunas instituciones, colegio de monjas, en algunas instituciones, en algunas universidades, es absolutamente nefasto. Por un lado es positivo, porque sí hay algo que y tiene vida, ¿no? También, porque, insisto, la universidad también le da vida al psicoanálisis, no es. Pero lo que podemos hacer los psicoanalistas es, para mi gusto, es preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo? O como dicen los padres, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué nos equivocamos? ¿O dónde nos estamos equivocando? ¿O por qué el aire que le damos a nuestra práctica no es suficiente? Yo igual no creo que sea una forclusión del psicoanálisis, creo que sí bueno, hay una lucha, ¿no? Una lucha que por momentos, bueno, es compleja, porque el psicoanálisis es una cosa complicada, el psicoanálisis no está creado para la sociedad de consumo, no está creado para el neoliberalismo, no está creado para la razón instrumental que rige en nuestra época, está creado en contra de eso, y ese es su valor, además, y ese es su mérito, ¿no? Y ese es su lugar. Si eso va a prosperar o no, bueno, eso es difícil saberlo. ¿Qué
que también pensaba, ¿no? Lo que estabas diciendo, Leonardo, que hay ahí varios comentarios, así que después Flor o Belu los relevan, que pone en juego, porque efectivamente el psicoanálisis no se sostiene en una burbuja, en todo caso en una burbuja para aislar del virus, digamos, es otra cosa, hay que salir de esa burbuja, lo cual pone de manifiesto también la revisión y el posicionamiento ahí en relación al concepto de neutralidad, porque cuando hablamos justamente de la dimensión política del psicoanálisis, no me refiero solamente a la de los políticos, sino política en todo su, porque es marca la dirección ética, digamos, y el posicionamiento del trabajo de estar psicoanalista, como decía Ulloa. Bueno, ahí nos lleva a un trabajo y a una revisión de la noción de neutralidad. Que en determinado momento esa referencia de neutralidad desde el tiempo donde se vive, no solamente en que incide en la conducción de los análisis, directamente, obvio, pero además en tiempos anteriores llevó a desentenderse de dimensiones políticas de desaparecidos también, o sea, llevó a una burbuja en ese punto, uno diría, no sé si forcluido, pero por ahí le rondó. No al psicoanálisis, porque no hay psicoanálisis en general, sino los posicionamientos y la revisión del concepto de neutralidad, tanto en el análisis como en la época que toca, ¿no? Como en las decisiones... Sí, igual creo que es una discusión que habría que hacerla seriamente. Digo, revisando la noción, pero también revalorizándola. Yo creo que es una noción fundamental, que no tiene nada que ver con ni con quedarse callado, ni con hacerse mirar para otro lado. Ni siquiera es forclusión, es desentendimiento. Porque lo forcluido retorna a lo real, pero esto no, esto se queda ahí congelado y queda congelado, listo. Por eso, me parece que, pero no es cuestión de militar desde el diván, me parece que no se trata de eso, sino de, bueno, eso, bueno, es un tema complejo, pero es un Sí, tema que sí, quedaría sí. merecería una discusión amplia. En eso, Por eso hay una pregunta ahí que este, dice ¿qué digo cuando digo que el feminismo se mete con la política del psicoanálisis? Porque me parece que es en ese punto justamente, ¿no? Que el feminismo como movimiento político se mete con la política del psicoanálisis, no cuestiona los conceptos, o por ahí sí, pero los cuestiona desde ese punto de vista, porque si no es el oso y la ballena, o sea, no podemos, no hay discusión en esos términos, porque estamos como, son estratos distintos, pero sí que hay un cuestionamiento y muy serio y muy escuchable. Bueno, ¿y cuál es la política del psicoanálisis? Quiero decir, ¿cuál es la relación del psicoanálisis con el poder? La política tiene que ver con el poder, con las situaciones de poder. Es una de las definiciones de política, ¿no? Y bueno, ¿qué hacen ustedes con eso? Me parece una buena pregunta. ¿Qué hacemos los psicoanalistas con eso? No sé. No lo que tenemos que hacer, justamente no es un tema de lo que hay que hacer o lo correctamente político. El psicoanálisis no es políticamente correcto, ni lo podría ser, ni debería serlo, ¿no? Por eso leí lo de Despentes de entrada, es políticamente incorrecta. Despentes dice todas las barbaridades que se le ocurren y las dice además con una gracia y una soltura que me parece fantástica. La corrección política me parece que eso también es hija del neoliberalismo y del capitalismo, y es una fantochada. Pero es una formación reactiva, quiero decir, es de ese orden. Pero sí que hay una política, ¿no? Que no es correcta, no puede serlo. La política no tiene por qué ser correcta. No son los buenos modales, no lo hizo el conde Chikov, ¿no? No sé qué otra pregunta quieren que tomemos, o sea, aquí terminando. Si no, Florencia, también, Belén. no, que si no también hay algunos comentarios desde YouTube que podemos leer.
Dale. Algunos de los puntos ustedes ya los han retomado. Tomás de San Miguel comenta, excelente Leo, el cruce describe lo imposible de la identidad y eso no permite renegar de un real. Nuestra tarea es que parece resguardar lo indecible y la invención singular. Flor Coincido Aquino, totalmente. Flor Aquino, sí. Retomando el punto de Marina, decía, creo que algunos servicios de salud mental tienen esos espacios específicos de diversidad sexual porque buscan una visibilidad de las minorías que además tienen vulnerados muchos derechos. Después comenta, la salud ha Es cierto eso, sí, es cierto eso, que esa es la parte, digamos, piola, que se abra, digamos, que eso se visibilice y que eso tenga un lugar. El problema es cuando eso se lleva a nuevas cristalizaciones, o lo que podría llevar a nuevas cristalizaciones, ¿no? Como que haya que son psicoanalistas o psicólogos expertos en diversidad. Eso que a mí me parece que es un problema, no es la solución que en general engendra nuevos problemas, pero bueno, no, es cierto que sí, en ese sentido eso está bien. Pero también está bien que alguien se pregunte, bueno, ¿por qué estamos acá? Sí, discúlpame, Belén. No. Bueno, precisamente ella luego comenta, la salud ha patologizado a muchas decisiones. Sí creo pertinente la pregunta de qué nos ocupamos los psicoanalistas. Luego Iliana Zavala comenta, Leonardo, ¿pensás que se podría hablar de psicoanálisis con perspectiva de género? Me gustó la idea del choque entre psicoanálisis y feminismo, ¿cómo podríamos pensar este entrecruzamiento? Y ella luego comenta, sí, tiene que haber algo para decir, pero la presencia o ausencia de esta mirada feminista también puede tener que ver con qué se escucha ahí. Ejemplo, la patologización de estas cuestiones, como decía. Sí. Sí, la patologización creo que tiene que ver además con otro problema del psicoanálisis que es más amplio, que es la psiquiatrización del psicoanálisis. Cómo el psicoanálisis queda tomado por el discurso médico y pierde no por descartar el discurso médico, pero pierde su especificidad y su originalidad. O sea, ¿para qué sirve el psicoanálisis en esta cultura? Yo creo que tiene un lugar enorme, porque, lo digo siempre así, es uno de los pocos lugares donde alguien puede ir a decir lo que se le ocurra, ¿no? O sea, donde no tiene que decir ni lo que hay que decir, ni responder a un interrogatorio, ni llenar un formulario, ni aprender no sé qué cosa, ni dar examen de no sé qué otra. Alguien se va a un psicoanalista y dice, hable de lo que se le ocurra, ¿sí? Hable boludeces, diga boludeces, ¿sí? Y, y resulta que es el psicoanálisis el que hace lugar a que en esas boludeces están las cosas que a veces, que generalmente, más nos importan, ¿sí? Justamente porque son boludeces, ¿sí? Esas pasiones inútiles que tienen que ver con esas tonterías como el deseo, ¿sí? Que es algo tan poco práctico, tan poco contable, tan poco registrable en términos de macro y microeconomía. Pero que sin embargo es un problema económico, ¿sí? Porque hay una economía libidinal. Bien, eso no es que eso va a cambiar el mundo, ni que eso va a salvarnos del apocalipsis, pero sí que eso, bueno, en esta cultura tiene un lugar enorme. Y para mucha gente sabemos que eso tiene un lugar enorme. Y que por eso a mí personalmente me importa, como a muchos colegas, que el psicoanálisis esté en los hospitales, que el psicoanálisis esté en los centros de salud, que el psicoanálisis esté en las instituciones públicas. Digo, porque eso es necesario, no es un lujo. El psicoanálisis no es un lujo, no es un lujo de burgueses, como se lo critica desde algunas visiones también muy estrechas. Es una cuestión, ¿cómo diría? Sí, y ahí está la política, ¿no? Ahí está, bueno, el poder del psicoanálisis es el poder de abrir esos espacios, ¿no?
y de sostenerlo. Por supuesto que, insisto, son espacios antieconómicos. Desde el punto de vista, cualquier dueño de clínica sabe que el psicoanálisis es un mal negocio. Pero, y el lacaniano peor todavía. Pero, pero funciona así. ¿No? Y no funciona como un negocio, aunque muchos tratemos de vivir de esto, ¿no? Y que tiene que ser, por supuesto, ¿no? Pero no es en ese sentido popular en ese punto. Pero me parece que cumple una función y que justamente porque el psicoanálisis puede, si puede, recibir estos embates y estos cuestionamientos y hacerles lugar y ver, yo no digo que haya que hacer caso, ¿sí? No digo que haya que decir, ah, sí, si las feministas me dicen tal cosa, eso es así. No. A ver, ¿y qué me están diciendo? ¿Qué me están preguntando, me están cuestionando esto? ¿Puedo revisar mis nociones acerca de la sexuación, el falo, las fórmulas de la sexuación, para qué me sirven, cómo las leo, cómo las uso? Las cuestiones en relación al transexualismo o a las distintas variantes o identidades de género. Bueno, ¿qué lugar le hacemos a eso en nuestra práctica? No en la teoría es fácil. ¿Qué lugar le hacemos a eso en nuestra práctica? ¿No? ¿Y cómo nos amacamos con eso? Entendiendo lo que sí me parece también, es que el psicoanálisis no se ocupa de los derechos. ¿Sí? Quiero decir, el psicoanálisis no defiende derechos. El psicoanálisis en todo caso tampoco se pone en contra, por supuesto, pero no pasa por ahí. El sujeto del derecho y el sujeto que el psicoanálisis considera son dos modos de comprender el sujeto totalmente distintos. Y que me parece que uno de los problemas es cuando eso tiende a superponerse. Y eso es un problema también. Y ahí también tenemos que pensar qué hacemos con eso. Bueno. Bueno. Si hay algún comentario o pregunta más, mis compañeras que lo puedan relevar, y si no, Flor, ¿no? Bueno, vamos entonces, porque nos mantenemos ahí unos momentitos para contarles algo justamente de las dos últimas reuniones. Bueno, pero... Bueno, yo aprovecho a agradecerles muchísimo el espacio y nuevamente que puedan armar esto y sostenerlo y seguir adelante. Y nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Para ustedes. Gracias por tus palabras. Chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Sí, hasta pronto. Bueno, no se vayan todavía, porque así les comentamos algo de las dos últimas reuniones. Belén va a comentarles algo de la que sigue, que es en 15 días, eso acuérdense. Este jueves que viene no, son el 12 y el 19 de noviembre. Claro, bueno, eso, para acercarles la invitación al último módulo, que se llama Perspectiva de Género y su incidencia en el sistema de salud. En el primer encuentro vamos a tener una conversación entre diversas organizaciones. Han cambiado algunas de las mismas respecto de, bueno, cuando empezamos a planear, pero bueno, ya sabemos que la semana que viene va a estar Capicúa Diversidad, entre las cuales estará Tomás Casavieja, que forma parte del impulso y del acta respecto de la ley de cupo trans. Y también va a estar Red de Psicólogos Feministas con Melina Miño, que va a ser una de sus representantes. Ese va a ser el primer encuentro, y el último encuentro, bueno, ahora lo va a comentar también Marina, y tenemos una invitación y algo que nos pueden llegar a colaborar y acercarnos. Bueno, sí, tengo para contarles que el último de los encuentros de este ciclo, justamente vamos a darle aún mayor lugar a la clínica, ¿no? La clínica estuvo recorriendo en realidad todo el ciclo. Esto último que decía Leonardo Leibson tiene que ver justamente con eso. Aunque la defensa muchas veces, cuando el psicoanálisis se siente cuestionado, la defensa es por lo conceptual, y a veces la batalla es por lo conceptual. Erróneamente, porque lo conceptual no es sin la práctica, ¿no? Entonces le vamos a dar lugar a la práctica. Nuestra invitada va a ser la doctora Silvia Pujol,
que va a traer justamente una interrogación desde distintos discursos de lo que fue un recorte clínico, digamos, una cuestión, un trabajo con una paciente, no de ella, pero sí la lectura de distintos discursos, en relación a mujeres y maternidades. Entonces, lo que vamos a sugerirles, a invitarles a todos, que puedan enviar preguntas o algún comentario, alguna referencia referido, breve, digamos, acotado, a lo mejor en algunos renglones, sobre ese mismo tema, mujeres y maternidades, o sobre otros que les rondan respecto de esta interrogación de psicoanálisis y género, lo que surgió a lo largo del curso, tanto de preguntas clínicas como desde las pertinencias en las que ustedes están, desde los lugares en los que ustedes están. Esas preguntas o con alguna temática que les resulta a ustedes de interés, lo envían al correo que les llega a ustedes la información, que es psi.generoargerich@gmail.com. Queden igual tranquilos y tranquilas todes, porque seguramente en estos días vamos a enviar a ese mismo correo este recordatorio para que para esa última reunión podamos contar justamente con algunas de estas preguntas o formulaciones, tanto clínicas como de alguna cuestión, digamos, relevante que quieran mencionar respecto de lo que les promovió el curso o sus propias, insisto, prácticas desde el lugar donde la estén ejerciendo o desde las pertinencias donde estén. Bueno, nos despedimos este jueves entonces y quedamos para dentro de 15 días, los últimos 2 de noviembre. Beso a todos aquí en Zoom y en YouTube.